La lección impactante en el libro de Job que muchas personas pasan por alto. En el libro de Job vemos una conversación entre Dios y Satanás. Una conversación que luego tiene lugar a lo largo de 42 capítulos. Hay una gran cantidad de lecciones que podemos aprender del libro de Job. Aprenderemos sobre el carácter de Dios. Aprendemos del poder y las limitaciones de Satanás. Hay una enorme cantidad de lecciones que podemos aprender de estos 42 capítulos. Sin embargo, hoy me voy a centrar en una lección del libro de Job que la gente tiende a pasar por alto. El primer versículo del libro de Job nos dice que Job es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es una declaración poderosa que dice mucho sobre el carácter de Job y su relación con Dios. Ante todo vemos que él era un hombre que temía a Dios. Esto no significa que tenía miedo de Dios, sino que tenía una profunda reverencia y respeto por Dios. Reconoció que Dios era el creador y sustentador de todas las cosas y que su vida dependía de la gracia y misericordia de Dios. Esta actitud de humildad y gratitud es fundamental para todo aquel que busca caminar en fe y obediencia a Dios. En segundo lugar, vemos que ese era un hombre que se alejó del mal. No se dio a la tentación o se dejó desviar por los deseos de la carne. En tercer lugar, vemos que Job era un hombre perfecto y recto. Esto no significa que no tenía pecado, sino que era un hombre de gran carácter, de gran moral e integridad. Un hombre que se comprometía a hacer lo correcto, aun cuando era difícil. Y era un hombre que vivía su vida con honestidad, sinceridad y transparencia. Satanás se apareció ante Dios y lo retó diciendo que ese hombre solo lo adoraba porque había sido bendecido con prosperidad y bastante fortuna. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba la fe de Job, quitándole sus posesiones y matando a sus hijos en el transcurso de un día. Job recibe 4 mensajes, cada uno con noticias separadas de que sus sirvientes, su ganado, sus hijos han muerto debido a invasores, merodeadores o catástrofes naturales. Se quita la ropa y se afeita la cabeza en señal de luto, pero aún bendice a Dios en sus oraciones a pesar de esta tragedia. Él no podía quitarse la vida. Satanás afligió con fuerte dolor de pies a cabeza. La esposa lo instó a maldecir a Dios y morir, pero él se negó. En el libro de Job nos encontramos con 3 de los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, que vinieron a consolarlo y tratar para ayudarlo y a darle sentido a su sufrimiento. Job acuñó su condición expresando su dolor y confusión y preguntándose por qué Dios le ha permitido sufrir tanto. Los 3 amigos de Job lo acusaron de cometer pecados y que era responsable de su propio sufrimiento. Creían que las desgracias de Job eran un resultado directo de su maldad y que debe haber hecho algo para merecer tal castigo de Dios. Ahora vamos a ver la lección que mucha gente pasa por alto en el libro de Job. Y eso es lo que estaba haciendo Job. Cuando Dios lo libró de todos sus problemas, Job capítulo 42, versículos 7 al 10, dice: y fue así que después que el Señor hubo dicho estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz: mi ira se encendió contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es correcto, como lo ha dicho mi siervo Job. Por lo tanto, toma para ti ahora 7 bueyes y 7 carneros, y ve a mi siervo Job, y ofrece por vosotros mismos una ofrenda quemada, y mi siervo Job orará por ti. Fue e hizo de acuerdo como el Señor les mandó. El Señor también aceptó a Job, y al Señor cambió la crisis cuando oró por sus amigos. También el Señor dio a Job el doble de lo que tenía antes. Aquí vemos que Dios estaba enojado por los 3 amigos de Job, porque no habían dicho la verdad sobre él. Dios dirigió su reprensión hacia los 3 compañeros de Job, siendo Elifaz el primero en hablar. Dios reconoció que Job era su siervo y había hablado de él de una manera correcta. A diferencia de sus compañeros que hablaron, a pesar de tener principios sabios, su representación de Dios como enojado y crítico con Job era inexacta y desagradable para Dios, y tenían que reconciliarse con Job para que pudiera orar por ellos. Todo esto sucedió no solo por el bien de los 3 amigos, pero para Job
cuando había orado por ellos, todo cambió para él. Así que notamos que el Señor cambió la crisis de Job cuando estaba haciendo dos cosas. Una, cuando estaba perdonando a sus amigos, y dos, cuando oraba por otros. Esto es muy interesante y tan estimulante, porque en este último capítulo del libro de Job parece como si la condición para que los amigos de Job fueran restaurados a Dios fuera la intercesión perdonadora de Job por ellos, y al mismo tiempo también parece que la condición para que Dios restaurara a Job era la misma. La primera vez que leí esto, me senté y me pregunté por un momento si había un significado más profundo en la conclusión del libro de Job, porque es extraordinario que Dios no aceptará simplemente las oraciones de arrepentimiento de estos tres amigos individualmente. Sin embargo, tuvieron que buscar a Job para orar por ellos. El hombre al que habían acusado de pecar contra Dios, el hombre al que habían acusado de haber hecho mal, era a quien Dios escucharía sus oraciones y no las oraciones de estos tres hombres. ¿Qué podemos hacer? Aprende de esto. Primero, tenemos que perdonar a los demás. Imagina la situación de Job. Job tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, y todos ellos murieron en un evento trágico. Estaban teniendo un banquete en la casa del hermano mayor cuando un fuerte viento golpeó repentinamente la casa y ésta colapsó, matándolos a todos, toda su riqueza, destruyó su salud, y ahora tenía 3 amigos que intentaban que confesara un pecado que no cometió. Imagina las emociones que sintió Job cuando sus amigos lo señalaron con el dedo. La mayoría de la gente no tomaría esas acusaciones como si fueran acusados falsamente por algo que no hiciste, por los pecados que no cometiste durante el peor periodo de tu vida en el que perdiste tu riqueza, salud e hijos. Pero Job perdonó a estos 3 hombres. Job se convirtió en el árbitro entre Dios y sus 3 amigos. Al perdonar a sus amigos y orar por ellos, Job le devolvió la bendición a su propia vida. La verdad es que solo nos lastimamos a nosotros mismos cuando nos negamos a perdonar. El Padre nuestro dice en Mateo 6:12, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido, a la gente que peca contra nosotros. Ahora traigamos esta lección a usted en su vida. ¿A quién necesita perdonar? ¿Quién es esa persona en su vida que se equivocó? ¿Quién es esa persona que lo agravió? ¿Quién es esa persona que traicionó? ¿Quién es esa persona que se suponía que te amaba y no lo hizo? ¿Quién es esa persona que se suponía que te iba a ser fiel y luego no lo fue? Y en tu corazón, en este momento, estás enojado con esa persona. ¿Quién es esa persona? La palabra de Dios dice hoy que necesitas perdonarlos. Hoy necesitas perdonar. Perdón no significa que te dejes expuesto para que te destruyan una vez más. Perdón es dejar ir ese rencor que tienes agarrado en tu alma. ¿Quién es esa persona a la que te aferras? Es tu ex esposa que destruyó tu vida. Usted necesita perdonarla. ¿Es su ex esposo quien la maltrató y nunca honró su matrimonio? Usted necesita perdonar a ese hombre. O tal vez fue su esposo o esposa actual que te ha agraviado. Perdónalo hoy. Es la persona que necesitas perdonar. A tu madre o padre que falló absolutamente. Falló en ser el buen padre que tú necesitabas. El mensaje de Dios para ti hoy es que tienes que perdonar. Esto no es un mensaje popular, pero para Dios el perdón importa. El perdón te ayuda a ti, más de lo que ayuda a la persona a la que perdonas. Podemos sentirnos justificados al aferrarnos a nuestro enojo, a nuestra amargura y resentimiento hacia aquellos que nos han hecho daño. Podemos sentir que tenemos derecho a nuestros sentimientos, que nuestro enojo está justificado y que el perdón no es posible. Sin embargo, aferrarse a la ira y a la amargura solo nos daña. Nos hace prisioneros de nuestras propias emociones negativas y nos impide experimentar la libertad que viene con el perdón. La falta de perdón nos mantiene atrapados en el pasado, incapaces de seguir adelante, y nos impide experimentar la plenitud de vida que Dios tiene reservada para nosotros. Porque si no perdonas, te vuelves una persona amargada. Y la amargura es una de las peores cosas que le puede pasar a una persona. La verdad es que solo nos lastimamos
cuando nos negamos a perdonar. Debemos perdonar y perdonarlos. No aprueba lo que te hicieron. No es excusa para el mal y para la maldad que han cometido contra ti. Tu trabajo es perdonar y no albergar resentimiento o intentar ajustar cuentas. Ese es el trabajo de Dios, ajustar cuentas, no el tuyo. Perdonar no se trata de excusar el mal que se nos ha hecho. No se trata de olvidar el dolor o fingir que nunca sucedió. Más bien el perdón se trata de liberarnos del dolor, del pasado, de dejar ir nuestro dolor y de elegir avanzar en amor y misericordia. No podemos experimentar el amor, la alegría y la paz que Dios tiene reservada para nosotros si nos aferramos a nuestro enojo y a la amargura. Jesús nos enseñó a orar: perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón no es una opción, es un mandamiento. No podemos esperar que Dios nos perdone si no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Por lo tanto, elijamos perdonar. Liberémonos del dolor del pasado y abracemos la libertad y el gozo que viene con el perdón. ¿Quién es la persona por la que debes orar hoy? ¿Quién es la persona que necesitas perdonar hoy? Espero que este video sea de mucha bendición para ti. Que Dios te bendiga. Cristo pronto viene.